Quiero precisar, y a lo mejor algunos de ustedes podrán conocer profesores que son contratados por horas, o algunos profesores que tienen a lo mejor media jornada o jornada completa. Una cosa distinta es trabajar por horas que trabajar a media jornada. Trabajar por horas, y cuando preguntemos a trabajadores de Cinemex, por ejemplo, jóvenes que son contratados por horas, que a lo mejor son contratados por 80 horas al mes. Y entonces, un día van a quedarse 7 horas, no le ponen 8 para que no sea la jornada completa. Te vas a quedar 7 horas, pero no llegó tu relevo y entonces te vas a quedar otras 7 horas. Pero ¿sabes qué? Como estás contratado por horas, no te puedo pagar el tiempo extraordinario porque estás contratado por horas, no por una jornada diferente. ¿Sabes qué? No te puedo pagar el séptimo día porque no estás contratado por jornada, sino por horas de trabajo. Entonces, lo que va a ocurrir cuando termine ese contrato de 80 horas es que se acaba la relación laboral. No tiene derecho a séptimo día, no tiene derecho a prima vacacional, porque finalmente la forma de contratación es muy distinta. Yo conozco trabajadores que algunos les pagan 11 pesos la hora en su primer contrato, jóvenes, yo como profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, algunos me dicen: oiga, profesor, pues ya a mí ya me están contratando por horas y me pagan a 11 pesos la hora, y bueno, y a lo mejor en 6 meses, a lo mejor, bueno, ahorita gano 88 pesos diarios, pero a lo mejor puedo lograr que me paguen a 14 pesos la hora y demás. Aquí habría que precisar lo siguiente: hasta hace una semana estaba el tema del salario infinitesimal, es decir, se permitía la posibilidad que se pudiera dividir el salario mínimo en 8 y la hora fuera a 7 pesos 30 centavos, alguna cosa así. Ahora se modificó esta parte y es lo que fueron a protestar los empresarios, porque no les gustó cómo quedó redactado. Porque ahora, en un momento determinado, podría posibilitar que se pagara salario mínimo, pero también se pagara conforme a una jornada de acuerdo al tipo de categoría. Dice el 83: tratando el salario por unidad de tiempo, el trabajador y el patrón podrán convenir el monto, así como el pago por cada hora de prestación de servicio, siempre y cuando no exceda de la jornada máxima legal. Por eso puede ser 7 horas y media y no hay problema. Y se respetan los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se trate. Dice: el ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad en ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada. Yo digo, un mecánico gana 300 pesos y yo trabajo 4 horas, me deben de pagar como un mecánico, ¿no? Y me deben de pagar 300 pesos. Entonces, esa interpretación que se le puede dar a esto, los empresarios dicen: no, es que los contratos por horas como están redactados no los vamos a poder hacer como nosotros queremos. Entonces, obviamente, aquí hay un tema de discusión sobre este asunto, pero de todas maneras me parece que es un tema muy peligroso porque hay otros aspectos que tienen que ver con este mismo tema, que son los trabajadores por labores discontinuas. El artículo 39F, por ejemplo, dice: la primera redacción no le veo mucho problema, pero al final sí. Dice: las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo. O dice: en los casos de actividades de temporada, por ejemplo, en el mes de diciembre contratan a mucha gente en el mes de noviembre, y en enero todo el mundo se va porque son contratos por temporada. Dice: o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. ¿La semana de cuánto es? La semana laboral ¿de cuánto tiempo es? De 6 días. ¿Qué pasa con aquellos, o qué podría pasar con aquellos que están laborando 5 días a la semana? La famosa jornada inglesa, que muchos trabajadores en las áreas de servicio lo han logrado. Aquí se corre el peligro de que se pueda estar aplicando este tipo de contratos de labores discontinuas porque simplemente no laboran toda la semana. Entonces, obviamente aquí hay temas muy complicados que habría que señalar. Y luego, esto aunado al tema de las empresas outsourcing, hasta la semana pasada había una parte aquí en el artículo 15A que decía que este tipo de trabajo no podrá realizarse en las actividades sustantivas que constituyen el objeto principal de la empresa.
el viernes de la semana antepasada desaparecieron este párrafo, lo quitaron. Las empresas outsourcing. Las empresas outsourcing son empresas subcontratistas, ¿sí? El mejor ejemplo son las empresas de limpieza. En el metro observamos de que hay trabajadores que son contratados por una empresa privada. Así empezaron, pero luego empezaron a sustituir la actividad principal de la empresa. ¿Con qué objeto? De bajar los salarios de esos trabajadores. El mejor ejemplo es lo que pasa en Bancomer u otros bancos, en donde nadie trabaja para Bancomer, sino para empresas subcontratistas. Entonces, realizan la actividad principal del banco. Entonces, hasta hace una semana decía, no podrá realizarse las actividades sustantivas que constituyen el objeto principal de la empresa. Esto lo desaparecieron. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Hay un párrafo que dice que de no cumplirse con estas condiciones, el beneficiario se considerará patrón para todos los efectos y consecuencias legales, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Es decir, actualmente con esta redacción que está en el Senado, es posible que una empresa contratista sustituya a la actividad principal. A lo mejor pueden llegar empresas privadas y sustituir la actividad de enseñanza, por ejemplo. Y entonces llega una empresa SA y entonces contrata a esos trabajadores, pero el patrón ya no va a ser, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, sino va a ser solamente la empresa SA. ¿Qué es lo que está pasando? Estas empresas SA están desapareciendo a los 6 meses, al año. Me ha pasado con trabajadores que conozco que cada 6 meses o cada año le están cambiando la razón social. Y entonces obviamente trae como consecuencia de que si el otro patrón que se fue no le reconoció la relación laboral, van perdiendo la antigüedad de los trabajadores. Y hay ocasiones de empresas subcontratistas, que ese es el término, vamos a decir en español, que tienen su oficina, nos ha tocado ver, hasta dentro de un hotel. Que sea en avenida tal, cuarto 26. Y entonces resulta de que a los 3 o 4 meses desaparecen esas empresas. Y entonces, a mí me ha tocado, por ejemplo, casos de compañeros que conocí una trabajadora que laboraba para una empresa, la Nivea, la que hace la crema. Y entonces la compañera le dieron una credencial para entrar a la empresa, decía, ¿cómo decía? Invitada o, no decía trabajar, visitante. Entonces, la credencial que tenía era de visitante. Y entonces todos los documentos estaban en la colonia obrera, pero no en la colonia del Valle donde está la empresa. Entonces, ahora lo que están tratando de hacer las empresas, o lo que están haciendo las empresas, es de que el trabajador labora en algún lado, pero está indocumentado. Es decir, no tiene manera de poder acreditar el tema de la relación laboral. Este tema de las empresas outsourcing como están legalizando el fraude. Ustedes habrán visto lo que pasó en Pemex hace poco, que desgraciadamente fallecieron más de 30 trabajadores y más de 40 heridos en una explosión de gas. El 70% de ellas eran de empresas subcontratistas con menores prestaciones, diferentes a los trabajadores de Petróleos Mexicanos. En Pasta de Conchos, donde están todavía 65 mineros, los restos de 65 mineros, 38 de ellos pertenecían a una empresa que se llama General de Hulla y que tenía distintas prestaciones en perjuicio de los trabajadores. Entonces, lo que ocurría es de que las empresas estas las tenían con un salario inferior al que perciben los trabajadores. Hagan de cuenta, percibían 300 pesos y estaban inscritas con 80 pesos. La ley del Seguro Social establece de que las viudas percibirán el equivalente al 40% del 70%. Quisiera explicarlo. Es decir, un trabajador está inscrito con 80 pesos, para la viuda el 100% será el 70%, es decir, 56 pesos. Y de esos 56 pesos le van a pagar el 40%. ¿Sí? El 40% de 56, profesores de matemáticas, como 23 pesos, alguna cosa así. Entonces, a la viuda le pagan 23 pesos, no sobre la base de los 300 pesos, sino sobre la base de los 80 pesos. Entonces, obviamente, este tipo de situaciones está afectando precisamente a las familias en ese sentido. Pero bueno, hay otra serie de cosas muy graves que se observa
de que esta iniciativa abre la puerta para la privatización del derecho laboral. Me he encontrado con algunas joyas aquí, no precisamente en ese sentido, donde dice es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales. ¿Qué es eso de la certificación de competencias laborales? Es decir, la Ley Federal del Trabajo abre la posibilidad de que empresas privadas establezcan y entreguen certificación de competencias laborales. Yo quisiera poner el caso de un mecánico, a lo mejor un profesor, a lo mejor un taller o demás, de que a lo mejor yo para ser mecánico, yo digo en mi empresa que debo de hacer 8 actividades, pero para que me den un certificado de competencia laboral, me estén exigiendo a mí que yo debo de realizar o tengo que tener habilidades en 12 puntos para que yo me pueda entregar a mí eso. Y si no, me tienen que capacitar. Y entonces, ¿esto qué significa? Hacer a un lado el sindicato, bien lo decía Alejandro. Hacen a un lado el sindicato y entonces son empresas privadas que van creando el empleado global, el empleado universal que puede enfocar en cualquier país, sobre todo subdesarrollado del mundo, donde pueda enfocar en ese sentido. Hay otro elemento que tiene que ver con la privatización del derecho laboral, es decir, aquí una empresa privada le va a otorgar a un trabajador su certificado de competencia laboral, ya no van a ser las autoridades. El 15C, por ejemplo, habla de las unidades de verificación. ¿Qué es eso de las unidades de verificación? Dice el 15C, para que se den una idea, que la empresa beneficiaria de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo respecto a los trabajadores